de la Dirección General de Impuestos Internos les da la bienvenida a la videoconferencia o al webinar abreviado Impuestos, Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios ITEVIS. Esta es la parte teórica. Quiero acatar. De 6 p.m. a 8 p.m. Estará con nosotros la licenciada Ismelda Taveras, por parte de la Dirección de Impuestos Internos. Y nuestro facilitador de la noche de hoy será el licenciado Federico Villanueva. Dejo la palabra a la licenciada Ismelda Taveras. Adelante, licenciada Ismelda, un placer y un gusto tenerla aquí con nosotros la tarde de hoy. Muchísimas gracias, María. Buenas tardes. El placer es nuestro. Tal como les indicaba María, el tema que estaremos desarrollando en esta tarde es la parte teórica de lo que es el impuesto a transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS. Mi nombre es Ismelda Taveras, el Departamento de Educación Tributaria de esta Dirección General de Impuestos Internos, que es pues, el área encargada de planificar y coordinar todas las labores que se realizan para promover la cultura tributaria nacional, tanto para contribuyentes como estudiantes, docentes. Entonces, vamos a compartir con ustedes la logística que estaremos desarrollando durante esta primera jornada. Y nuestro facilitador estará exponiendo el tema. Nosotros estaremos tomando nota por esta vía. Y al final, pues, con las preguntas que ustedes vayan a realizar, cualquier pregunta que tengan relacionada al tema, la pueden estar escribiendo a través del chat y nosotros, pues, las estaremos compartiendo al final. Antes de iniciar con nuestro facilitador, vamos a compartir con ustedes un enlace con una evaluación, la cual tiene como objetivo medir el nivel de conocimiento que tienen ustedes del tema antes de iniciar. Es una evaluación sencilla, son 4 preguntas, las cuales son de selección múltiple. Si no conocen la respuesta, no hay ningún inconveniente. Aquí lo importante es que al final de esta jornada, ustedes pues se vayan con las respuestas a estas preguntas. Vamos a tomarnos para este formulario, como indicamos al inicio, cualquier pregunta que tengan ustedes relacionada al tema que estaremos desarrollando en esta tarde, la van a escribir a través del chat y una vez nuestro facilitador concluya con el desarrollo de la actividad, estaremos dando lectura a la misma. Entonces, adelante, Federico. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Confirmen, por favor, si me escuchan bien. Sí, les... Pues, como dijo mi compañera Ismelda, muy agradecidos nosotros de estar con todos ustedes una vez más, como de costumbre, en una entrega de este impuesto tan importante para nuestro país, República Dominicana. Bien, dentro del contenido que nosotros vamos a desarrollar en la primera parte teórica, tenemos el ITEVIS, sus características generales, quiénes son los que están obligados a pagar este impuesto, cuáles son los hechos o esas transacciones que generan la obligación del pago del ITEVIS, las tasas del ITEVIS, algunas exenciones de este impuesto. Por supuesto, vamos a conversar también sobre las retenciones del ITEVIS, las deducciones que yo tengo que hacer, ¿verdad? Para, o mejor dicho, los requisitos que yo debo de conocer o debo de saber para poder deducirme el ITEVIS en la declaración jurada. Y también vamos a ver los tipos de declaraciones juradas que podemos presentar, la fecha, las vías de pago, ¿verdad? Y especialmente su presentación. Ya en el día de mañana vamos a trabajar lo que es la parte práctica, que tiene que ver con el llenado del formulario IT1. Vamos a hablar del cálculo de la proporcionalidad y cómo se presenta en oficina virtual esta declaración. Ya entrando en materia, vamos a hablar un poquito de ITEVIS. El ITEVIS en sentido general, formalmente, se constituye en la ley 1192, que es nuestro código tributario, pero ya en el año 1983 se estaba hablando de lo que es este impuesto, pero con otro nombre, que era el IVA. Sin embargo, ya para el 92, pues con la ley 1192 ya surge como ITEVIS de manera formal. ¿Y qué es el ITEVIS? Bueno,
Como ustedes pueden ver, el ITEVIS es una sigla, ¿verdad? Que quiere decir Impuestos sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios. Anteriormente era solamente bienes industrializados y luego se le agregó la parte de servicios. Ahora bien, qué grava o cuáles operaciones grava este impuesto? Bueno, este impuesto grava 3 grupos grandes de operaciones. La primera es la prestación y locación de servicios, y en este primer renglón existe una diferencia. Cuando hablamos de prestación de servicios, estamos diciendo que yo, que soy el vendedor, y usted, que es el comprador, entre nosotros, esta operación no tiene ningún tipo de compromiso para que se vuelva a repetir. Si se repite es por voluntad propia, pero nada nos obliga. En otras palabras, si me prestó el servicio y yo decido mañana no comprarle el servicio, pues puedo comprárselo a otra persona o en su defecto a otra empresa. Pero en el caso de la locación de servicios, sí tenemos nosotros un contrato que nos une y nos obliga por un tiempo específico o hasta que culmine la prestación de este servicio que hemos contratado. También graba el grupo de operaciones que se llama transferencia de bienes industrializados. Transferencia quiere decir el acto de compra y venta. Mientras yo voy comprando y vendiendo este bien, entonces se tiene que cargar lo que es el ITEVIS. Siempre. Compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo. Siempre se va a cargar el ITEVIS en esas operaciones. Cuando hablamos de bienes industrializados, estamos hablando de aquellos bienes que fueron combinados con diferentes insumos, elementos o materias primas para transformarlos y crear un producto determinado, un producto X, que ya llamamos productos terminados. Por ejemplo, podemos ver ahí la línea de belleza, podemos ver una silla, podemos ver un vehículo, podemos ver un producto comestible también, por ejemplo, entre otros. Ellos han pasado por un proceso de transformación, ya sea física o química, y eso lo llamamos bienes industrializados, es decir, fabricación. Igualmente, cuando nosotros compramos en el exterior estos bienes, a esto le llamamos importación. ¿Y qué es la importación? Simplemente los bienes comprados en el extranjero, introducirlo aquí a República Dominicana, como llamamos comúnmente nacionalizarlos, pero deben de pasar por aduana para que se puedan nacionalizar con el pago de los aranceles y de aquellos bienes industrializados que apliquen para el pago de ITEVIS. Básicamente esas son las 3 grandes operaciones que grava este impuesto. Ahora, ¿cuáles son sus características así generales? Bueno, primero es un impuesto indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque todo impuesto que se le aplique a lo que es el consumo de bienes o consumo de servicios se le llama impuesto indirecto. Se dice que es real porque este impuesto no mide la capacidad económica de quien compra el bien o consume el servicio o compra el servicio. Es decir, yo que puedo tener un sueldo X, ¿verdad? Y usted que puede tener un sueldo mayor que el mío, ambos vamos a pagar la misma tasa de este impuesto, indistintamente del ingreso que nosotros podamos devengar. Va a ser siempre la misma tasa. Por eso se llama real. No mide la capacidad económica de quien compra el bien o compra el servicio. También este tipo de valor agregado, como muchos conocemos ya este término a nivel internacional, que es el IVA, impuesto al valor agregado, pues sencillamente lo que quiere decir es que cuando yo compro un bien, por ejemplo, y lo voy a vender, yo no lo voy a vender exactamente al valor como lo compré o al valor de compra, sino que siempre lo voy a vender con un margen de ganancia. Y aún yo lo vaya a vender con ese margen de ganancia, yo tengo que agregarle el ITEVIS. Por ejemplo, cuando yo compro un bien para venderlo, lo compré en 100 pesos, yo le puedo agregar, por ejemplo, el 30% a ese valor como margen de ganancia,
Pero el ITEVIS lo voy a calcular es en base a 130, no en base a 100. ¿Por qué? Porque estoy agregándole ahora un nuevo valor que es mi valor de mi margen de ganancia y por eso se llama valor o impuesto de tipo valor agregado. ¿Cómo este impuesto se liquida? Básicamente, sencillo. Si usted vende un bien o un servicio grabado con ITEVIS y usted lo cobra, ¿verdad? Normal, pero también usted realiza compras por las cuales paga su ITEVIS. Entonces, ¿cómo lo hace? De lo que cobré, del ITEVIS cobrado en mis facturas de ventas, yo voy a restarle el ITEVIS pagado en mis facturas de compra de bienes y servicios. No es acumulativo. Esto significa que el ITEVIS que se originó en un periodo específico, no lo puedo trasladar a otro periodo. Me explico. En dado caso de que yo esté con una transacción, vamos a decir una factura ya sea de compra o de venta, de un mes anterior, yo no la puedo llevar o acumularla para el mes siguiente, porque esa factura no corresponden a ese mes que ya ha iniciado, sino corresponden al anterior. Entonces no puedo acumular esas facturas para presentarla en el mes posterior. Por eso que dice que no es acumulativo. ¿Qué debo hacer en ese caso? Siempre presentarlo en el periodo que corresponde. Si se olvidó presentarlo, entonces ya vamos a ver qué se hace en ese caso. Que le adelanto que tendríamos que hacer una rectificativa y más adelante vamos a ver o vamos a saber qué significa este término de rectificativa. Ya el término habla por sí solo y lo vamos a explicar. Y como todos sabemos, este impuesto siempre termina pagándolo el consumidor final. Siempre va a ser el consumidor final. ¿Quién es el consumidor final? Aquel que va a consumir el bien o el servicio comprado. Siempre va a ser este que va a pagar. ¿Por qué? Porque ya esta persona, ya sea persona jurídica o persona física, nunca lo va a comercializar más adelante. Simplemente hasta ahí llegó porque se consumió. Y esa persona que lo compra y lo consume, entonces es quien termina ya definitivamente pagando este impuesto. Vamos a ver ahora quiénes somos los que estamos obligados a pagar este impuesto. Todos los que somos personas físicas, personas jurídicas, seamos nacionales o extranjeros, tenemos la obligación de pagarlo. Igualmente, todas las entidades del gobierno, entidades públicas que realicen actividades grabadas, ¿verdad? Que es especialmente la de compra, cuando compran los bienes y servicios para su consumo, estas entidades también tienen la obligación de pagar este impuestos eh, derivados de las compras de bienes y servicios. Igualmente, aquellos contribuyentes están acogidos al régimen simplificado de tributación basado en compras, que significa, eso es lo que significa RST, también están en la obligación de pagar este impuesto porque su propia estructura como régimen está establecida o está predeterminada. Recuerden que las preguntas, estimados, la pueden hacer en el chat y al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a hablar ahora cuáles son esos hechos específicos que generan la obligación del ITEVIS, esas operaciones que la generan. Ya vimos tres de las que están aquí en la lista, vimos tres, son la transferencia de bienes industrializados, están las importaciones de estos bienes y está la prestación y locación de servicios. Voy a hablar ahora de las que no vimos al inicio. Voy a comenzar con la que dice retiro de bienes. ¿Qué significa retiro de bienes? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Vamos a imaginar que usted tiene una tienda de computadoras. Usted vende computadoras, vende los accesorios. Pero de esas computadoras que están disponibles para la venta o destinadas para las ventas, usted retira una computadora, el equipo completo con todos sus componentes para dárselo a su esposa, a su pareja, ya su esposa, a sus hijos, su tío, su primo, su abuelo, a un tercero, en otras palabras. Ese retiro está grabado con ITEVIS porque no se usó para el destino que eran las ventas o en su defecto no se usó para que la empresa lo pudiera usar como un activo ya en operación.
Está también lo que es el arrendamiento a corto y largo plazo. Estos simplemente son alquileres. Son alquileres y esos alquileres están grabados. Obviamente, hablo de los alquileres para fines comerciales. Los alquileres para la vivienda tienen otro tratamiento que en inicio están exentos. Vamos a hablar ahora también de lo que es la dación en pago, permuta y aportes en naturaleza. La dación en pago es un elemento parecido a la permuta, que es yo pagarle a usted con un bien o un servicio, una deuda que tengo con usted. Por ejemplo, vamos a imaginar a un banco o a una financiera. Le prestó dinero para la adquisición del vehículo o de la vivienda. En inicio, el banco espera o la financiera espera recibir el capital prestado más los intereses. Pero ¿qué pasa? Que cuando dejamos de pagarlo por X tiempo, el banco o la financiera lo que hace es ejecutar un embargo. Porque el contrato dice que a la falta de pago del dinero, pues está en garantía el bien que se ha comprado. Y eso se llama dación en pago. Muy diferente es la permuta porque desde el inicio ya sabemos que la deuda que tengo con usted la voy a pagar con un bien o un servicio equivalente al valor de la deuda. Y en los aportes en naturaleza, pues se refiere a esos aportes distintos del dinero que hacen los accionistas, los socios. Por ejemplo, el inventario que aporta, puede aportar los equipos de vehículos, puede aportar las maquinarias, puede aportar los mobiliarios, puede aportar los equipos de cómputo. Todos esos son aportes en naturaleza y el reglamento 9311 establece que están grabados con este impuesto. Y por último, y no menos importante, tenemos las ventas en consignación. ¿Qué son las ventas en consignación? Sencillamente es cuando una persona físico jurídico coloca en su establecimiento comercial el bien que está vendiendo, pero usted no lo está comprando, usted simplemente le dice, hace referencia que lo va a permitir colocarlo en la tienda o en su negocio y cuando se venda, pues entonces usted paga, eh, le paga al vendedor o a quien colocó los bienes en su tienda, le va a pagar cuando se venda, básicamente. Entonces, cuando se vende el bien ya directamente, es ahí donde se genera el hecho, no cuando se coloca en la tienda, porque aún no se ha vendido, no se ha dado la operación. Y eso llamamos ventas a consignación. Recordando las preguntas en el chat. Las tasas del ITEVIS fueron modificadas con la ley 253-12 que habla de lo que es el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado. Y aquí se establece una tasa general de un 18%. Se establece una tasa de un 16% para algunos bienes, como conocemos de la canasta familiar, y también establece la tasa cero para exportadores. Voy a explicar la parte de la tasa cero. La tasa 0% no es lo mismo que exento, porque dice que está grabada con tasa cero. Y si está grabado no hay exención, porque cuando hay exención no se habla de tasas porcentuales, simplemente está exento. Entonces, ¿qué significa esto? Que en cualquier momento que se toma la decisión a nivel de Estado, a nivel de gobierno, de eliminar la tasa cero o incrementar la tasa cero, pues lo puede hacer sin tener que cambiar o modificar las leyes tributarias, porque eso es un incentivo para los exportadores específicamente y así motivar lo que es la comercialización exterior. En el artículo 343 del Código Tributario, y también lo podemos encontrar en el reglamento 293-11, nos hablan de los bienes exentos. Son esos bienes, como ustedes ven acá, básicamente son animales vivos, son productos naturales, exactamente como la tierra lo produce, esos están exentos. Pero también muy importante que hay bienes industrializados que están exentos porque son utilizados para el bien común o para la salud de las personas, como son los medicamentos. Estos bienes no son naturales, pero sí están industrializados, pero como es para la salud del ser humano, pues están exentos de lo que es el ITEVIS.
En ese artículo 343 podemos encontrar la lista completa de lo que es los bienes exentos. Aquí solamente son algunos ejemplos. Igualmente, en el artículo siguiente, que es el 344 del Código Tributario, vamos a ver lo que son los servicios exentos. Los servicios exentos están listados exactamente como está en este artículo. Ahí lo podemos ver: servicios financieros, incluyendo seguros, planes de pensiones y jubilaciones, servicio de transporte terrestre de personas y de carga. Ahí tenemos estos ejemplos. Ya para nosotros profundizar un poco más, vamos al reglamento 293.11, donde nos habla de estos servicios exentos, pero también nos habla específicamente de algunos servicios grabados para su tratamiento fiscal. Por eso es importante siempre ir a la base legal para poder comprender el alcance de lo que es este impuesto y los demás también. Para yo poder deducir el ITEVIS en mi declaración jurada, lo primero que debo saber es lo siguiente: yo debo ser declarante del impuesto o del ITEVIS, de este impuesto. Debo ser declarante o contribuyente de este impuesto. Lo segundo es que el pago sobre el cual se aplicó el ITEVIS sea deducible a los fines de impuestos sobre la renta. Aquí detengo un poco para explicar esto, y nosotros, los que somos contadores, lo vamos a entender perfectamente. Por ejemplo, cuando nosotros compramos bienes para la venta, mientras están en nuestro dominio o lo tenemos en inventario, eso es un activo. Pero una vez que se vende, automáticamente se le da una salida y se convierte entonces en un costo de venta. Y ese costo de venta yo lo utilizo para fines del impuesto sobre la renta en mi declaración jurada a final de año. Entonces, esta segunda parte que dice aquí, esta segunda oración, de eso que se trata. Que, que el pago que yo hice o cuál se aplicó el ITEVIS de mis compras una vez que la venda se convierte en costo de venta y es deducible para fines de impuestos sobre la renta. Esto es lo que significa este punto. Igualmente, y no menos importante, todas las compras de bienes y servicios que yo realice como persona física o jurídica, debo obligatoriamente remitirle mi formato de envío de datos 606, que nos habla, como reitero nuevamente, este formato nosotros remitimos lo que son las compras de bienes y servicios que nosotros realizamos en nuestro negocio, como persona física o como persona jurídica. Otro punto muy importante es que el ITEVIS no haya sido considerado parte del costo o gasto para el impuesto sobre la renta. Me explico. Hay personas físicas y jurídicas que venden bienes o servicios única y exclusivamente exentos. ¿Por qué? Porque la ley dice que está exento y eso es lo que ellos hacen. Pueden, por ejemplo, las embasadoras de agua que venden este preciado bien, este recurso para los seres humanos. Esa agua que se vende está exenta. Fíjense que la botella plástica, cuando yo la compro o la mando a fabricar, sí está cargada con ITEVIS porque eso sí es un bien industrializado, pero el contenido que lleva esa botella, que es el agua, entonces está exento. Y es aquí, como yo solamente vendo el agua que está exenta, entonces todo el ITEVIS que yo pagué por las compras de mis bienes y servicios, debo llevarlo al costo. Entonces, si forma parte del costo, entonces no lo puedo colocar como un ITEVIS deducible. Esto es lo que significa este punto. Este tema de llevado al costo lo podemos encontrar en el artículo 5 del reglamento 293-11, ¿verdad? Igualmente lo podemos encontrar en la norma 0707, que es sector construcción, que también dice que cuando compremos los materiales ¿verdad? Con lo que se va a fabricar una edificación, el ITEVIS pagado por los materiales, entonces formarán parte del costo de la obra. Igualmente todo se lleva al costo. Son ejemplos de cómo yo puedo llevar al costo ese ITEVIS, y si lo llevo al costo, entonces no lo puedo deducir, sino que lo voy a llevar al costo para fines de impuestos sobre la renta a final de año cuando presente mi declaración jurada, ya sea el IR1 o ya sea el IR2.
Y por último, y no menos importante, el ITEVIS que debe constar por separado de lo que es el precio que yo pagué. Por eso es cuando vamos a una tienda X o a un supermercado, por ejemplo, X, cuando me entregan la factura, ¿verdad? La factura de lo que compré, vamos a ver siempre que está el precio que pagué, pero en un lado está el ITEVIS que está grabado o que graba dicha compra. Siempre va a estar separado, inclusive al final total de las facturas también lo vamos a ver, van a estar separados. Es una forma de transparentar este impuesto porque a mayor claridad, como decimos popularmente, mayor amistad y siempre las cosas salen bien. En este proceso de ITEVIS, de estas operaciones, también existe la figura de lo que es el agente de retención. El agente de retención es el responsable de realizar o quedarse con una parte o la totalidad del impuesto temporalmente para luego presentarla e ingresarla mediante declaración jurada y pago al Estado, ¿verdad? Para cumplir con su obligación. Lo podemos encontrar en el artículo 9 del Código Tributario y en el artículo 8. Artículo 8 y artículo 9. El artículo 8 nos habla de los agentes de retención, igualmente el artículo 309 del Código Tributario nos habla del mismo. Y también en este caso, cuando hablamos de retención de cualquier tipo de impuesto, entonces debemos aplicar el artículo 9, que es la entrega de la prueba de la retención efectuada. Debemos entregar esa prueba de retención. ¿Qué es lo que hace la agente de retención? Bueno, de lo que te voy a pagar, de la factura que te voy a pagar, que incluye el impuesto, yo te voy a retener o te voy a deducir en el impuesto el 100% o una proporción según aplique o el escenario que se esté conjugando en el momento y te pago la diferencia y la parte con la que yo me quedo, yo soy el responsable de ingresarla al fisco mediante la declaración jurada y su pago. Ahora bien, los agentes de retención son responsables de aquellas sumas que no han retenido y deben de responder por ella. Eso está asimismo en los artículos que les mencioné, especialmente en el 8 y en el artículo 309 del Código Tributario. Y hablando de retención, vamos a ver las retenciones más comunes que podemos ver nosotros en el proceso de las operaciones cotidianas de nuestro negocio. Por ejemplo, tenemos la norma 0205. ¿Qué nos dice esta norma a nosotros? Cuando una operación en este caso de servicios, se esté dando entre dos personas jurídicas, entonces el comprador retiene al vendedor el 30% del ITEVIS facturado. Voy a repetir. Esto se da entre dos personas jurídicas en una operación de servicios. Por ejemplo, la empresa A le compra un servicio profesional a la empresa B. ¿Qué hace la empresa A que compra? Entonces, al momento del pago, le va a retener el 30% del ITEVIS facturado y es responsable este comprador de ingresarlo al fisco mediante declaración jurada y su pago correspondiente. En el caso de la norma 0709, esta norma nos habla de cuando una operación de servicios que trate de seguridad y vigilancia entre dos personas jurídicas, entonces el comprador le va a retener al vendedor el 100% del ITEVIS facturado. La empresa A, que requiere el servicio de seguridad y vigilancia, se lo compra a la empresa B. Entonces la empresa A, cuando realice el pago, le va a retener a la empresa B el 100% del ITEVIS que esté en la factura. En el número 3 tenemos ya cuando una empresa le compra servicios profesionales a una persona física, entonces la empresa va a retener el 100% del ITEVIS facturado. Cuando hablo de persona física, estoy hablando de aquella persona física que está registrado como contribuyente. En el número 4 tenemos el efecto de la norma 0519,
que es cuando una persona física o una persona jurídica o negocio de único dueño adquiera bienes y servicios de una persona no registrada, entonces le vamos a retener siempre el 100% del ITEVIS, el 100% del ITEVIS, y en los casos que aplique le retenemos o el 2% de renta o el 10% de renta. Obviamente aquí nos vamos a enfocar en el ITEVIS, no en la renta. En el número 5 tenemos la norma 01/2011. ¿Qué nos dice esta norma? Cuando la operación de la venta del servicio, de la compra del servicio, sea de publicidad o cualquier otro tipo de servicio, entonces la retención va a ser del 100% del valor del ITEVIS. Ejemplo, el mismo ejemplo, empresa A le compra un servicio de publicidad o cualquier otro tipo de servicio a una empresa B, pero esta empresa B tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Que es una ONG, una sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la empresa A le retiene el 100% del ITEVIS a la empresa B por ser ONG, por ser sin fines de lucro, siempre y cuando se trate de servicio de publicidad o cualquier otro tipo de servicio. Asimismo lo dice la norma 01/2011. En el número 6 es un caso bastante común que sé que muchos de ustedes lo han visto, lo han vivido, que se trata de la norma 0804. ¿Qué dice esta norma? Esta norma en esencia dice que las compañías de adquirencia le van a retener al, al establecimiento comercial que vende el bien o el servicio, le va a retener el 30% del ITEVIS facturado, pero en la práctica se retiene el 2% del total de las operaciones. De hecho, cuando usted entra a la oficina virtual y ve el menú de consultas, en el menú de consultas, en esa lista puede ver la consulta de la norma 0804 y se va a dar cuenta que la retención al final es de un 2% sobre el total de las operaciones. Básicamente estos son los escenarios de retenciones en cuanto al ITEVIS. Esto es muy importante tenerlo presente al momento de nosotros tratar alguna operación bajo estos escenarios regulados por estas normas. Para los fines tenemos la declaración jurada, el IT1, que este es la declaración jurada que todo contribuyente declarante del impuesto del ITEVIS, pues debe presentar siempre en el plazo que le voy a comentar en breve. Ahora bien, ¿qué significa una declaración jurada? Significa que, como dice el nombre, yo declaro bajo fe de juramento que todos los documentos que involucran lo que es la operación o las transacciones de mi negocio fueron realizadas tal cual como están en los documentos y sirven para determinar lo que son las obligaciones tributarias. Eso es lo que estoy diciendo. En inicio, la administración tributaria la acepta como buena y válida, pero siempre lo va a verificar. Va a revisar de que todo esté correcto. Si no está correcto, pues entonces ahí es donde vienen lo que es las notificaciones para corregir esos errores. ¿Cuáles tipos de declaraciones juradas yo puedo presentar en cuanto al ITEVIS y cualquier otro tipo de declaración que se pueda, que yo tenga la obligación de presentar? Bueno, la normal, que es la que presento en el plazo establecido. La rectificativa, que lo mencioné al inicio. ¿Para qué sirve la rectificativa? Rectificar, corregir. Si hay un error o se quedó alguna factura que altere lo que es el pago de impuestos, ya sea para incrementarlo o para disminuirlo, tengo que rectificar. En caso de que yo no presente mi declaración jurada como me corresponde, entonces la administración realiza un ajuste de estimación y me va a enviar a mí una notificación diciendo que me ha estimado para una obligación tributaria X, en este caso del ITEVIS. Si yo no estoy de acuerdo con ese ajuste de estimación que ha determinado la administración, entonces yo tengo el derecho de interponer un recurso de reconsideración para que la administración reconsidere el cálculo que realizó en esta estimación. Este recurso, una vez que yo reciba la primera notificación,
Sobre la estimación, tengo un plazo de 30 días para yo interponer el recurso de reconsideración. Y la administración tiene 30 días para responder este mismo recurso para darme una respuesta. Si yo cometo alguna falta o algún delito tributario, entonces tengo las multas en mis declaraciones, si hay anomalías. El pago a cuenta, yo lo puedo utilizar en caso de que no tenga el tiempo, no tenga la certeza de cuánto es el impuesto que debo de pagar, en este caso del ITEVIS, pues yo puedo utilizar el pago a cuenta, que es un adelanto. Entonces, cuando ya presente mi declaración jurada, ahí, ¿qué va a pasar? Que el valor, el monto por pagar, se le va a restar el pago a cuenta que realicé, y como estoy fuera de fecha, entonces voy a pagar la mora y recargo por la diferencia. Si es un saldo a favor, pues mejor lo voy arrastrando para el próximo periodo. ¿Cuándo debo yo presentar el ITEVIS? El ITEVIS se presenta siempre a más tardar el día 20 de cada mes, siempre y cuando el día 20 sea un día laborable. Como es el caso de marzo, va a ser el próximo lunes 21. Por lo tanto, tengo el 21 para presentar y pagar sin ningún tipo de inconveniente, es decir, sin recargo y sin interés indemnizatorio. Ahora, si me paso el 21, entonces va a pasar lo siguiente. Automáticamente la plataforma va a cargar por el primer día o, o el primer mes o fracción del mes, aunque sea un día, me va a cargar un 10% de ese primer mes o fracción de mes más el 1.10% fijo todos los meses. Pero del segundo mes en adelante va a ser un 4% progresivo todos los meses a partir del segundo mes, o fracción de mes a partir del segundo mes. Y todos esos porcentajes se van a sumar. Esto está establecido en el Código Tributario, que es en nuestra ley 11-92. ¿Por dónde puedo presentar y pagar mi declaración jurada? 100% por excelencia la oficina virtual. 24/7 disponible para nosotros, los 24 días, las 24 horas, los 7 días de la semana. Puedo presentarlo por la administración local, a la cual me corresponde, y puedo pagar ya sea vía transferencia electrónica, puedo pagar por las ventanillas de los bancos autorizados, y también puedo pagar por las administraciones locales, pero en las administraciones locales solamente van a recibir en efectivo un monto inferior a los 15,000 pesos. Si es de 15,000 pesos en adelante, entonces debo de comprar un cheque de administración o pedir al banco que me certifique un cheque para poder pagar este impuesto, si el valor es igual o mayor a los 15,000 pesos. Para nosotros comenzar el llenado de la declaración jurada IT1, siempre vamos a comenzar por el anexo A. Y ya esto es una pincelada para que mañana solamente entremos a lo que es el ejercicio, bien explicado, bien profundizado. Comenzamos a llenar por el anexo A. Luego que completemos y presentemos el anexo A, entonces la plataforma nos habilita el formulario IT1, que es el formulario principal. Pero lo primero que debo hacer antes de completar mi formulario es asegurarme de haber enviado los formatos de envío de datos 606, 607 y el 608, que son los formatos obligatorios. Primero los envío porque ellos tengo que enviarlos a más tardar el día 15 de cada mes. Y tengo 5 días hábiles antes para la fecha límite de presentar lo que es el ITEVIS. ¿Para qué? Para que la plataforma valide las operaciones y sea más fácil y poder corregir los errores a tiempo. Pero siempre que vaya a presentar mi IT1, primero envío mis formatos, luego presento el IT1. Voy a hablar un poquito brevemente de lo que es el formulario. No voy a explicar nada de práctica porque no voy a quitarle la emoción de mañana, para que estemos todos a la misma hora por esta misma vía y estemos pendientes a la práctica que vamos a realizar. Simplemente decir que el anexo A tiene el renglón 1, datos generales,
El renglón 2, que son las operaciones que yo remito en mi 606, en mi 607, o en el libro de ventas, o por facturas electrónicas, por ejemplo. Cada una por categoría de tipo de comprobante, cantidad y monto total. Luego mañana les vamos a explicar el uso de cada una de estas casillas con mucho detalle. El renglón 3, aquí vamos a colocar siempre la forma, mejor dicho, el método de pago que usó el cliente cuando le facturamos. Si al cliente le facturamos y pagó en efectivo, pues lo colocamos acá. Y así sucesivamente cada uno de ellos, como dije, lo vamos a detallar mañana, simplemente hago mención. Es decir, que todas las operaciones que yo envié en mi 606, en mi 607, en el libro de ventas o la emisión de facturas electrónicas para reportar mis ingresos, yo voy a colocar aquí siempre el monto, ¿verdad? Voy a indicar el método de pago que usó mi cliente, porque quien paga es el cliente y ese es el método de pago que lo voy a colocar aquí según la factura. Pero mañana hablamos un poquito más de eso, más detalladamente. En el renglón 4 simplemente son voy a categorizar las operaciones. Por lo general, utilizamos la primera casilla, que es la 20, con ingresos por operaciones no financieras. Eso lo voy a aclarar mañana. Pero es una pincelada nada más que estoy dando, ¿ok? Reitero. En el 5, los pagos computables por retenciones. Aquí voy a colocar las retenciones que a mí me realizan. Ya el detalle lo doy mañana. Operaciones constructoras, se habla solito. Esto le corresponde a las que son constructoras nada más. En el caso del 7, son las operaciones de comisionistas, son aquellos que venden bienes y servicios a terceros. Ellos son simplemente intermediarios y van a utilizar este renglón también, solamente ellos. En el 8, datos informativos, que son como aquí dice el título, eso lo voy a explicar mañana, pero esto es informativo y no repercute en lo que es el cálculo del impuesto o la determinación del impuesto. Recordando que estamos hablando de ITEX. En el número 9, miren, háganle así una captura, un ojo bien grande a esto, porque mañana lo vamos a usar mucho y es un renglón muy, muy importante a la hora de la determinación de impuestos. Aquí segregamos el ITEVIS que no nos vamos a deducir, segregamos el ITEVIS que vamos a deducirnos y también el ITEVIS que está sujeto a la proporcionalidad. Eso de la proporcionalidad voy a explicarlo hoy en teoría, nada de práctica, ¿ok? En teoría. Y ya cuando voy ya pasando por el anexo A, el IT1 se va completando de manera automática y simplemente voy completando algunas casillas manuales. Ya esta parte del formulario lo voy a explicar mañana también. Esto de oficina virtual también. Vamos a la parte teórica de la proporcionalidad. Esa parte me interesa mucho más. Aquí. Proporcionalidad distinguidos. Esto significa proporción o una parte de algo que yo voy a entregar, pero de otra parte no la entrego. Y vamos a entenderlo en breve. El artículo 349 del Código Tributario es quien nos habla de la proporcionalidad. Y aquí está escrito tal cual como lo dice el artículo. Cuando no se pueda discriminarse o cuando no se pueda discriminar si las importaciones o adquisiciones locales realizadas por un contribuyente han sido utilizadas en operaciones grabadas o exentas. Aquí en la primera parte la voy a explicar. Y la voy a volver a leer. Cuando no pueda discriminarse, eso significa cuando yo no pueda discernir o no pueda identificar si las importaciones que yo realicé, es decir, los bienes que yo compré en el extranjero o los bienes que compré localmente en territorio nacional, han sido utilizados en operaciones grabadas o exentas. Si en la primera parte me está hablando de la compra de bienes a nivel internacional que yo he importado o los que compré localmente, ¿de qué me estaría hablando entonces la segunda parte que dice de operaciones grabadas o exentas?
A ver quién me dice esto, quién me dice en el chat rápidamente. ¿Qué sería entonces esa segunda parte? Si la primera es lo que yo compro, nacional o internacional, ¿qué sería la segunda que habla de operaciones grabadas o exentas? ¿Quién me dice en el chat? ¿Quién se anima? A ver, ¿quién sería el primero o la primera? Se la puse fácil. ¿Nadie se anima? Vamos a ver, dice servicios. ¿Quién más se anima a decirme otra idea? Rapidito. Estoy atento al chat a ver quién me escribe. Nos dijeron servicios. Fíjense, si la primera parte me habla de las compras locales o de las importaciones, que son las compras que hice en el exterior, dice cuando no se pueda discriminar si las importaciones o adquisiciones locales realizadas por un contribuyente han sido utilizadas en operaciones grabadas o exentas. Estas últimas tres palabras nos hablan de los ingresos, de las ventas que realizamos. Son las ventas de bienes o servicios que nosotros realizamos. Porque la primera ya nos dice que compramos los bienes, ya sea a nivel nacional o lo compramos internacional. Entonces la segunda parte habla de las ventas, porque podemos generar ventas exentas o ventas grabadas. Entonces, esta primera parte, sigo en la primera parte, no paso de ahí. Entonces, dice que hayan sido utilizadas, que esos bienes que yo compré local o los importé, no pueda yo identificar si los usé para generar ventas grabadas o exentas. Entonces, ya me está dando la primera condición. Vamos a explicarlo con un ejemplo de orden. Un ejemplo muy clásico y fácil de entender. Cuando nosotros visitamos un supermercado para comprar, hacer la compra de doméstica de la casa, la despensa, como dicen muchos. Cuando pasamos ya a pagar al punto de venta o la caja, que como realmente se llama, tenemos a una persona detrás de la cajera que llamamos empacador, y ese empacador, ¿qué hace? Colocar los productos que compramos en las fundas. Y la funda, ¿quién la compró? ¿La compró el supermercado o la compré yo? ¿O yo la llevo? ¿Quién me responde? A ver, ¿quién me responde en el chat? Las fundas del supermercado las compro yo, la compro el supermercado. Las compra el supermercado. Entonces, aquí se cumple la primera condición. El supermercado ha comprado un bien que se llama funda, no para venderlo, sino para consumirlo en la generación de las ventas, tanto grabadas como exentas, porque le está usando para empacar los productos grabados y los productos exentos. Y entonces ahí se cumple la primera parte. El supermercado no puede discriminar no puede discriminar, ¿verdad? Que cuando compró las fundas no puede discriminar cuáles operaciones empacó aquí, las grabadas o la exenta. ¿Lo puede discriminar o lo puede identificar el supermercado esa parte? ¿Puede el supermercado identificar los productos exentos grabados que empacó en una compra? No puede. Entonces, fíjense que se cumple la primera parte. ¿Compró la funda o la importó? ¿La compró local o la importó, verdad? Pero es para usarla, no para venderla. La usa para sus clientes, para empacar sus productos. El supermercado no puede identificar en el empaque, en la venta de los productos, no puede identificar qué se empacó grabado o qué se empacó exento de los productos que vendió. Entonces ahí viene la primera parte de la proporcionalidad. Vamos a decir otro ejemplo en la primera parte. Hablamos de un bien. Y si es un servicio, por ejemplo, el teléfono. El supermercado usa teléfono para generar sus ventas. No vende el servicio de telecomunicaciones, pero los usa para sus operaciones. Usa el servicio para sus operaciones. Él no puede identificar para esas operaciones cómo la hizo, en qué proporción usó el teléfono para operaciones grabadas o exentas. No puede. Son dos ejemplos clásicos. Lo mismo pasa con un alquiler. Si yo alquilo un local y pago el servicio de alquiler, yo no puedo saber del alquiler que pagué o sobre el alquiler que pagué
cuántas ventas exentas o cuántas ventas grabadas yo generé. Entonces, ahí se cumple la primera parte. Ahora voy con la segunda. Dice, la deducción de los impuestos que le hayan sido cargados se efectuará en la proporción correspondiente al monto de sus operaciones grabadas sobre el total de sus operaciones en el periodo de que se trate. Traduciéndolo un poquito, ya yo sé que el supermercado utilizó la funda para empacar, pero no puede discriminar qué empaco exento o qué empaco grabado. Usó un bien comprado para el empaque. Usó el servicio de telecomunicaciones para generar operaciones grabadas y exentas, pero no saben qué proporción. ¿Qué dice la segunda parte? Me está diciendo, toma todas tus operaciones grabadas con ITEVIS, ¿verdad? Y divídelas entre el total de operaciones. Repito, nos está diciendo que tomemos las operaciones grabadas, solamente las grabadas, y las vamos a dividir entre el total de operaciones. ¿Y qué significa total de operaciones? La suma de todo lo que de todo lo que yo vendí, ya sea grabado o sea exento. Y lo voy a dividir. Y eso me va a dar a mí lo que llamamos el porcentaje o el coeficiente de proporcionalidad. Esto es a manera de teoría. Mañana vamos a la práctica. Si hoy no se comprendió mucho, no se preocupe que mañana vamos a profundizar y vamos a decirlo con números. Ahora bien, ¿cuándo no aplico proporcionalidad? Escuchen bien. ¿Cuándo yo no aplico proporcionalidad? Yo no aplico proporcionalidad cuando mis ventas son 100% grabadas o cuando mis ventas son 100% exentas. ¿Qué palabra clave o qué conjunción clave yo usé? El o una de las dos. Si es 100% grabada, no hay proporcionalidad. O si son 100% exentas, tampoco hay proporcionalidad. O es una o es la otra. Y usted se preguntará, pero ¿y si son las dos al mismo tiempo? Son combinadas. Vendí grabado y vendí exento. Entonces, en ese caso, sí tengo una condición para yo aplicar la proporcionalidad. Entonces, ahí sí. Pero ya mañana vamos a hablar de lo que es la parte práctica con números sobre este punto. Ahora bien, fíjense que yo tengo aquí, hablamos de una división. Esta división lo podemos hacer como tipo fracción, numerador, denominador. Muy importante para entender esto, damas y caballeros. Vamos a poner atención en la parte del numerador. Dice, se colocarán todas las operaciones grabadas, es decir, todas las operaciones grabadas, las que vendí localmente, de bienes y servicios. Le voy a sumar las operaciones para de exportaciones, es decir, las ventas sobre bienes exportados. Y le voy a explicar por qué. Y también los ingresos o las ventas exentas por destino. Los voy a dejar hasta aquí para explicar. Tengo las operaciones grabadas con ITEVIS, normales, las locales. Ahora imagine que yo vendí para el extranjero. Hablamos hace un momentito, hace un rato, de que las exportaciones están grabadas con tasa. ¿Quién me responde en el chat? ¿Con tasa? ¿Quién se recuerda? Vamos a ver en el chat quién me responde. Tasa 0%. Pero fíjense que estoy diciendo que están grabadas con tasa 0. Y para fines de proporcionalidad están grabadas. Entonces sumo las operaciones locales, ¿verdad? Con ITEVIS. Le sumo los ingresos fruto de las exportaciones, porque están grabados con tasa 0. Y ahora viene, y a esto le sumo también los ingresos exentos por destino. ¿Qué significa ingresos exentos por destino? Significa que yo estoy vendiendo bienes o servicios grabados a una empresa que está acogida en un régimen especial y tiene exención contributiva. Porque quien está exento es el comprador, no son los bienes o servicios que yo vendo. Voy a repetir.
Los ingresos exentos por destino son los bienes o servicios grabados que son vendidos a un sector exento, a una empresa que está exenta, ¿verdad? Por un incentivo fiscal o por algún acuerdo con el Estado. Ejemplos de ellos son las francas. Ejemplos de ellos son las ONG o las sin fines de lucro, que tienen unas exenciones, ¿verdad? Ellos tienen la exención, pero el bien o el servicio, repito y reitero, están grabados por la ley. Y a eso le llamamos los ingresos exentos por destino. Entonces, esos tres tipos de ingresos yo los voy a sumar, porque los considero grabados para fines de proporcionalidad nada más. Ahora, en el denominador voy a colocar la sumatoria de todos mis ingresos, todos los que son grabados más todos los que son exentos. Y voy a realizar esta división para obtener lo que es el coeficiente, ¿verdad? O la tasa porcentual de la proporcionalidad. Esto es teoría. Simplemente teoría. Mañana vamos a trabajar con números todo esto. Los ejemplos están aquí, pero no lo voy a decir. Lo único que sí le voy a comentar teóricamente es que antes de yo aplicar proporcionalidad en la declaración jurada IT1, yo tengo que dejar indicado en el 606, en el formato de mi compra de bienes y servicios, tengo que indicar única y exclusivamente las facturas que yo identifique que están sujetas a proporcionalidad. Voy a repetir. En el 606 voy a dejar indicado única y exclusivamente aquellas facturas cuyo ITEVIS está sujeto a proporcionalidad, porque no son todas, son algunas. Yo tengo que identificarlas primero. Cuando las identifique, entonces yo coloco mi comprobante normal en el 606 con toda la información. Voy a colocar el total de ITEVIS aquí en el renglón, en la columna 11, ITEVIS facturado, pero en la columna 13 voy a colocar también el mismo monto del ITEVIS de la factura, que ese es el ITEVIS que está sujeto a proporcionalidad. Y usted me preguntará, pero todo, sí, todo, porque yo no estoy calculando aquí. Yo estoy diciendo que esto va sujeto a la proporcionalidad y se va a calcular es en el IT1, no en el 606. Por eso lo coloco tal cual como está en ITEVIS facturado. Y luego, entonces, cuando presente mi IT1, yo trabajo el cálculo en el mismo formulario, que lo hace solo. Yo no tengo que saber fórmula, grabarme una fórmula, él lo hace solo. Pero nosotros acá lo estamos ilustrando de manera que sepamos de dónde sale el cálculo. Y vamos a explicar cómo lo hace el formulario con el ejercicio práctico. Bien. Ahora sí, Isabela, pasamos a las preguntas y respuestas. Sé que hay muchas preguntas, mis estimados, que estamos para responder. Excelente, muchísimas gracias, Federico. Por aquí hemos tomado una pregunta que es de Petra Núñez. Dice que ella tiene entendido que las organizaciones sin fines de lucro, ONG, están exentas del pago del ITEVIS. Vamos a explicar. Y sí, en inicio usted tiene mucha razón, dama. Están exentas de todo tipo de impuestos por la ley 122.05, artículo 50. Ahora bien, no es que están exentas así por así. Hay un procedimiento para esto. El procedimiento de las ONG sin fines de lucro, por ejemplo, es que primero deben de tener la factura pro forma, remitirla a impuestos internos para que le otorguen la autorización de esa factura. Ese es el control. No así para la zona franca, que ellos tienen ya su carnet, su carta de exención, pero tienen que estar al día. Tienen que estar actualizada siempre. Ese es el procedimiento. Bien, gracias, Federico. Por acá por el chat no tenemos más preguntas. Les invitamos a que cualquier pregunta que tenga relacionada a este tema que nos ha expuesto Federico, pues pueden escribirla a través del chat y nosotros por esta vía estaremos respondiendo sus inquietudes. Nos dice Verónica que si las facturas gubernamentales no se les calcula el ITEVIS. Excelente pregunta, Verónica. Sí, siempre y cuando el bien o el servicio esté grabado,
se le va a facturar con ITEVIS, aunque sea una institución gubernamental. Recordando un poquito, hablábamos al principio de quiénes están obligados a pagar este impuesto y decíamos que las entidades gubernamentales van a pagar este impuesto cuando adquieran bienes o servicios grabados. Bien, gracias, Federico. Entonces continuamos con la siguiente pregunta. Josh Ulloa dice que si soy persona jurídica y le compro unos bienes a una persona física, al momento de pagar, debo retener el ITEVIS consignado en el comprobante que me dé el suplidor. Él dice que resulta que el suplidor se niega a que le haga la retención, que qué puede hacer con el suplidor en este caso. Excelente, Josh. Cuando nosotros, como empresas o personas jurídicas, hacemos operaciones de compra de bienes, exclusivamente de bienes, a personas físicas, obviamente formalizadas, no tenemos que retener ITEVIS. Solamente retenemos ITEVIS cuando se traten de servicios. Y, mm, cuando digo servicios profesionales o de oficio u oficio independiente. Bien, gracias, Federico. Continuamos con la siguiente pregunta de Rosángel, que dice que es retener un 100%. Un 100% o un 30%, ¿a qué se refiere con esto? Bien, vamos a explicarle a Rosángela. Rosángela, vamos a hacer un ejercicio usted y yo. Usted es mi vendedora, yo soy su comprador. Vamos a tener el escenario que usted es persona jurídica, yo soy persona jurídica. Y la condición es que usted me está vendiendo un servicio profesional como persona jurídica, es decir, una firma de contador, puede ser una firma de abogados, ingenieros, de diseño gráfico, etcétera. Yo le compro a usted ese servicio como persona jurídica, siendo yo persona jurídica. Cuando usted me entregue la factura, usted va a entregar el monto facturado, que es el monto sin calcular el impuesto, lo que llamamos popularmente el subtotal. Pero siguiéndole a esto viene ya lo que es el ITEVI transparentado. Vamos a suponer, yo le compré a usted una factura que total es de 5.900 pesos. 5.000 de monto facturado y 900 pesos de ITEVIS. Si usted es persona jurídica y yo le compré servicio profesional, cuando yo le pago a usted, de esos 900 pesos que dice de ITEVIS, yo calculo el 30% nada más y lo retengo. Yo me quedo con ese 30% de ese ITEVIS y le pago a usted la diferencia. Usted declara su ITEVIS normal y yo declaro la retención que le realicé a usted y ahí cuadra lo que es el IT1 suyo con el IT1 mío cuando yo reporte. Si es persona física, el mismo caso, que usted es persona física, yo persona jurídica, le compro a usted el servicio profesional, entonces esos 900 pesos de ITEVIS, yo lo voy a retener o me quedo con ellos al 100%. Es decir, solamente le pago a usted los 5.000 y yo pago los 900 por usted. Eso es lo que significa el 30 y el 100%. Bien, gracias, Federico. Continuamos con la siguiente pregunta de Marina Molina. Dice que si hay operaciones grabadas con el 9 y el 8%. No hay operaciones grabadas con el 8 y el 9. Lo que existe es un adelanto de algunas compañías industriales donde adelantan el 9 y el 8. ¿Por qué el 9? Porque si calculamos el 50% del 18, es un 9. Si calculamos el 50% del 16, es un 8. Eso es un adelanto que se realiza con esas operaciones. Y si yo hice un adelanto, entonces solamente voy a declarar la parte que me resta, que es el otro 50% que no he adelantado. Eso es lo que significa. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice que si una empresa, sus operaciones son grabadas y le vende a una exenta por destino, tiene que proporcionar en ITEVIS adquiridos por los servicios. Si una empresa, sus operaciones son grabadas y le vende a una exenta por destino, tiene que proporcionar el ITEVIS. Bueno, cuando usted le venda a una entidad exenta por destino, sencillamente usted le vende sin ITEVIS. Siempre y cuando se trate de una zona franca, debe presentar el carnet o la carta de exención que esté al día en esa carta
Y eso yo lo puedo saber haciendo una consulta de su RNC. Y si es una ONG, pues debe presentarme la carta de autorización por impuestos internos para hacer la compra de ese bien o ese servicio específicamente. Bien, gracias, Federico. Continuamos con la siguiente pregunta de María Alcántara. Dice, si vendo a crédito y al momento del pago lo quieren realizar con tarjeta de crédito, ¿es posible? Si vendo, A crédito. sí. Si vendo a crédito, al momento del pago lo quieren realizar con... Sí, sí, es posible, pero ahí hay un caso particular y va a haber una diferencia entre lo que es la retención del 2% con relación a la factura, pero sí se puede. Bien, continuamos entonces con la siguiente pregunta de Elisa Valdés. Si tengo facturas que me faltaron por reportar en el 606 de un mes anterior, cuando procedo a hacer el reenvío, ¿en qué parte debo colocar el ITEVIS? Si usted tiene una factura que no reportó en el 606 del mes anterior, tiene que rectificar ese mes en que no le incluyó. No me la puede dejar para el próximo mes porque no es acumulativo. Esa es una de las características del ITEVIS. Bien, continuamos a la siguiente pregunta de Altagracia Almonte. Dice, una empresa de alquiler de ropa debe retenerle a los que alquilan la ropa y emitirle factura B02. Una empresa que alquila ropa. Bueno, eso es un servicio que no es profesional, pero no tiene que retenerle ITEVIS en ese caso. Y si el tipo de NSF o de número de comprobante fiscal va a depender si quien compra lo va a utilizar como un crédito para fines de declaración. Si no lo va a utilizar para esos fines, entonces emite una factura de consumo, que es el B02. Bien, gracias, Federico. Continuamos entonces con la siguiente pregunta de Alexander Mejía. Es una persona física que por descuido no haya registrado ITEVIS ni formato 606-607 desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2022, aunque sus compras y ventas no son tan regulares, es decir, que hay meses de esos que están en cero. ¿Hay que colocarle mora en cada llenado de IT1 o se hace un comunicado ante impuestos? Excelente pregunta, Alexander. Muy bien. Cuando usted no ha presentado durante toda esa fecha, el hecho de que yo no tenga operaciones en un mes no me exonera de cumplir con la presentación de mi 606-607 y asimismo no me exonera de presentar mi IT1 que sea en cero. Yo debo de presentarlo. Y cuando tenga operaciones, pues entonces presento todos mis 606, mis 607 y el IT1 con los valores correspondientes. Pero si no lo ha hecho durante ese periodo, entonces tiene una que llama tiene omisiones en remisión de formatos y tiene omisión en presentación de declaración jurada. Y les recomiendo que se ponga al día lo más pronto posible. Bien, gracias, Federico. La siguiente pregunta es de Rafael. Dice que ¿por qué motivo las empresas hacen adelanto de ITEVIS? ¿Por qué motivo las empresas? Bueno, cada vez que yo compro un bien o un servicio y pago el ITEVIS de esa factura, ya eso es un adelanto. Porque la definición de ITEVIS adelantado es esa. Yo pagar el ITEVIS en la adquisición de bienes y servicios, que es un adelanto, y por eso ese ITEVIS, cuando yo lo presento en el IT1, se convierte en una deducción de este impuesto. Bien, continuamos con la siguiente pregunta de Débora. Dice que si aporta un inmueble a la empresa, está grabada con ITEVIS. Quien realice el pago debe hacerlo así. Todos los aportes en naturaleza, según el reglamento 9311, están grabados con este impuesto. Que en la práctica se haga o no, ya ese es otro tema, pero por fundamento legal sí, sí están grabados. Bien, la siguiente pregunta es de Esther. Dice que si una persona física registrada para venta de bienes y servicios alquila una parte de su local a una persona jurídica, si le debe retener el 10%. Vamos a ver, si una persona física registrada para ventas de bienes y servicios alquila una parte de su local, A una persona jurídica, que si le debe retener el 10%. si en alquila es una persona jurídica,
a una persona física, es decir, quien le paga a la persona física ese espacio alquilado es la jurídica le retiene a la física el 10%, pero si es a la inversa no hay retención de renta para ellos. Es decir, en otras palabras, si la persona física le paga a la jurídica, ¿verdad? No existe retención de renta. Pero si la jurídica le paga a la física por el alquiler, entonces sí existe retención de renta y también de ITEVIS. Bien, Federico, muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta de Petra Núñez. Dice, en el caso de las constructoras que deben calcular sus costos por proyectos, según la norma 07-2017, el cálculo sería para fines de pago el 10% de la obra. Para acogerse a esta norma, ¿debo llevar el presupuesto a la DGII y solicitar la exención del 90% restante? Excelente pregunta, Petra. Para yo acogerme a la norma 07-2007, yo debo de registrar el proyecto ante impuestos internos con todos los requisitos que me plantea la norma. Es decir, debo tener los planos, debo tener el avance de la obra, debo tener todos los permisos del lugar, debo también decir si es una obra privada, si es una obra del Estado. Es decir, la norma tiene una serie de requisitos dependiendo del escenario, que yo les recomiendo que la pueda descargar y leerla. Pero sí, para aprovechar esto, tiene que estar la obra registrada en impuestos internos como tal, con fecha de inicio y final. Y si se va a suspender por algún momento, también debe notificarlo para que esos bienes no le correspondan con el 1% de los activos. Muy gracias, Federico. Continuamos con la siguiente pregunta. Es Altagracia. Dice que le confundió la respuesta, que tenía entendido que las personas físicas no retienen a los jurídicos, que quienes deben retener son las personas jurídicas. Eso es correcto, así mismo es. Por eso le decía, si quien paga el alquiler es la jurídica o una física, la jurídica tiene que retenerle el 10% y el ITEVIS. Pero si quien le paga es la física, la jurídica, entonces la persona física no debe retenerle ni ITEVIS ni tampoco renta. Bien, gracias, Federico. Continuamos con la siguiente pregunta de Kelvin. Dice que sé que hay ITEVIS llevado al costo, que si hay ITEVIS llevado al gasto. Sí, cuando usted tiene, por ejemplo, ese ITEVIS de servicio de telecomunicaciones, como por ejemplo el caso del supermercado, ese es un ITEVIS llevado al gasto. En el caso del bien utilizado para generar la venta grabada o exenta, ya se convierte en un ITEVIS llevado al costo. Es así. De hecho, la declaración jurada IR2, por ejemplo, tiene ITEVIS llevado al costo y tiene ITEVIS llevado al gasto. Los identifica. Y asimismo yo, como en mis libros de contabilidad, debo tener las partidas de ese ITEVIS llevado al costo o al gasto para que al final de año yo pueda identificarlas y se haga más fácil mi declaración jurada. Gracias, Federico. Continuamos con la siguiente pregunta de Jessica Agüero. Dice, si se paga una comisión a una persona jurídica, ¿cuánto tengo que retenerle? Debe retenerle el 18% del ITEVIS. Si es persona física, me dijiste, por ejemplo. Aquí la señora Altagracia nos dice que si se paga una comisión a una persona jurídica, perdón, Jessica, no nos aclara quién paga, sino solamente nos Bueno, dice si que quien se le realiza. paga, exacto, no hay inconveniente. Vamos no sé los dos escenarios. Si quien le paga es la persona física a la jurídica, ahí no es retención, es de esa comisión. Ahora, si quien paga es la persona jurídica, le paga a la persona física, entonces sí hay retención de ITEVIS y también retención de renta porque es un servicio. Bien, gracias, Federico. Continuamos con la siguiente pregunta de Yasmila Redondo. Dice, una persona física que le hace una factura a otra persona física, ¿cómo se maneja o se reporta esta parte del ITEVIS y retenciones? Excelente pregunta. Lo primero que debemos saber es si son dos personas físicas que brindan servicios profesionales o hay una que tiene negocio de único dueño, por ejemplo, que se puede dar el caso. Voy a hablar de los dos escenarios.
Si es el caso de que uno tiene el negocio de único dueño, entonces ese funge como agente de retención de manera isofacto. Ahora, si los dos son prestadores de servicios, entre ellos no hay retención ni de ITEVIS ni hay retención de renta. Entre ellos no hay, no existe. Bien, continuamos con la siguiente pregunta de Rosángela Sandoval. Dice, tengo este caso, un contribuyente tiene factura de compra, pero hasta el momento no tiene venta. Envió el 606 y el 607 lo envió en cero, que si este procedimiento está correcto. Está correcto porque está cumpliendo con el deber formal de enviar la información de la compra de bienes y servicios. Y también el 607, que aunque no realizó ventas, lo está remitiendo y está informando que está en cero. Lo que va a producir aquí probablemente es un saldo a favor. Tan sencillo como eso, pero está correcto el procedimiento. Bien, la siguiente pregunta es de Carmen Nelly. Dice, ¿cuál es la forma correcta para realizar la retención en la fecha de la carta o en la fecha del pago? En la práctica, reportan la retención en el 606 sin haber pagado la factura. El procedimiento correcto es presentar en el 606 la retención al momento de efectuar el pago. Y en ese momento del pago es que yo emito la carta de retención, que en el código tributario se le llama prueba de la retención efectuada, la certificación de retención o la carta de retención. Bien, la siguiente pregunta de Julia Hernández. Si una persona jurídica paga comisión a una persona física, debe retener el 10% y el 18% del ITEVIS. Ok, si es una persona jurídica que está pagándole a una persona física una comisión, existe retención del 100% de ITEVIS y existe retención del 10% de renta. Bien, gracias, Federico. Continuamos acá con el señor Josh Ulloa. Dice que quiere que se aclare acerca de la retención de ITEVIS por bienes comprados a personas físicas por parte de una persona jurídica. He participado en algunos talleres de ITEVIS y unos facilitadores dicen que se le retiene y otros dicen que no se le retiene si se da comprobante. Vamos a ver. ¿Qué plantea el caballero que no Dice que conecte, sí, no, dice no que quiere escuché que se bien? aclare acerca de la retención de ITEVIS por bienes comprados a personas físicas por parte de una jurídica. He participado en algunos talleres de ITEVIS y unos facilitadores dicen que se les retiene y otros dicen que no se les retiene si se dan comprobante. No existe retención de ITEVIS por parte de una persona jurídica cuando le compra bienes a una persona física, siempre y cuando esté formalizado. Ahora, si esa persona no está registrada como tal o no está formalizado, entonces sí vamos a retener el 100% de ITEVIS, tanto en la compra de bienes como de servicios. Es bueno que le podamos revisar el artículo 25 del reglamento 293-11, que ahí lo especifica. Bien, gracias, Federico. Esperamos que la inquietud del señor Josh haya sido respondida, pues, sino que nos escriba a través del chat. Continuamos entonces con la pregunta de Altagracia Almonte. Dice que cuál es la ley o norma sobre las empresas de eventos artísticos que habla de que están exentas del pago del ITEVIS. Estamos hablando de los productores de cine. Eso es lo que estamos hablando. Ellos tienen la ley 110-08, que es la que ampara a este tipo de sector, que es la ley de cine, que se llaman productores de espectáculos públicos o los productores de películas. Bien, continuamos entonces con la pregunta de Marroquín Marrero. Dice que la retención por venta con tarjeta por la compañía que maneja los Verifone, que cómo maneja esta parte. Bien, eso está regulado por la norma 0804 y explico. Cuando vamos a explicarlo con un ejemplo. Usted tiene la empresa, ¿verdad? Tiene su punto de venta o Verifone. Usted realiza sus ventas electrónicamente con tarjeta de débito de crédito. Yo, como compañía de adquirencia, entiéndase, tipo como por ejemplo Carnegie, Saneto Azul, que son las más que conocemos,
Yo como compañía de adquirencia le voy a retener a usted, que es el establecimiento comercial, el 2% del total de la operación. Y usted puede consultar en su oficina virtual cuando entre en el menú de consultas, norma 0804, y va a ver todas las semanas ahí cómo ese valor se va acumulando hasta que llegue el mes. Y ese es el valor que va a utilizar para usarlo como pago a cuenta por retenciones por efecto de la norma 0804. Bien, continuamos con la siguiente pregunta de Marjorie González. Dice, quiero saber si la declaración C5-1, remisión contribución de salidas de las aerolíneas, sustituye la declaración del IT1 o es un formulario adicional que hay que llenar. Ese es un formulario adicional que hay que llenar porque no sustituye una declaración jurada per se. De hecho, los comisionistas, por ejemplo, de aerolíneas que venden los boletos aéreos y todo esto, ellos tienen una casilla específicamente por el acuerdo IATA, por ejemplo, que es lo que los une a ellos como tal. Tienen que reportar sus ingresos, identificarlo por ahí, ya sean sus comisiones, ya sean sus operaciones, tienen que especificar ese ingreso ahí. O sea, que tienen que presentar su IT1 como cualquier otra empresa. Bien, la siguiente pregunta es de Randolfa Pérez. Dice, una empresa de servicios la puede retener a otra empresa de servicios, ambas jurídicas. Sí, siempre y cuando el servicio sea profesional de ambas empresas, sí, claro que sí. En la norma 0205 habla de los servicios que le vende una empresa a otra y la que compra retiene el 30% del ITEVIS al vendedor en servicios profesionales. Ojo, servicios profesionales. Si quien le vende a usted es una empresa y lo que tiene es un restaurante, ahí no hay retención de ITEVIS. Si es una lavandería, tampoco existe retención de ITEVIS. La norma es muy clara cuando habla de servicios profesionales. Y ahí mismo dice que para los fines se consideran servicios profesionales y lo comienza a detallar, aunque no es limitativa, pero comienza y da una idea bien clara de cuáles son esos servicios. Bien, continuamos con la siguiente pregunta de Julia Hernández. Dice, cuando una constructora le vende un servicio a una persona jurídica, esta debe retenerle el 30% del ITEVIS. Por supuesto, es un servicio profesional. Así es. Continuamos con la siguiente pregunta de Yanelka Moreno. Dice que si una agencia de viajes debe en el llenado del 606 retener o adelantar el ITEVIS. En el 606 yo voy a colocar todas las facturas de mis compras de bienes y servicios. Todas. Ya si yo realicé una retención a un tercero porque le compré bienes o servicios, en el caso que aplique, porque si no aplica la retención no lo hago. Entonces cuando pague es que yo voy a reportar esa retención, cuando pague. Bien, Federico, nos escribe la señora Altagracia que le gustaría que pasaran las primeras diapositivas. Si puede, por favor, la señora Altagracia, pues detallarnos qué tema específicamente o qué punto requiere más información. Claro que Mientras, sí, vamos a buscar las primeras diapositivas para que la pueda ver. Me diga específicamente a cuál de ellas. Que nos indique en el chat cuál de ellas. bien, mientras la señora Altagracia pues nos responde, vamos a continuar con la siguiente pregunta de Basilio Sánchez. Dice, buenas noches, Federico. Creo que la pregunta se refería a la norma 0904 sobre espectáculos públicos. Sí, en este caso la norma 04 tendríamos que efectivamente Basilio que confirmarla para confirmar si ha sido derogado o no. Pero en cuanto a lo que es la ley 110-08, si mal no recuerdo que la ley de cines, ellos entrarían en ese renglón para fines de exención. Solamente aquellos que califiquen, ¿verdad? Deme un momentito, por favor. Efectivamente confirmarlo
eh, me quedo con la inquietud y les hago llegar la respuesta. Bien, gracias, Federico. Efectivamente, nos vamos a quedar con con la inquietud y mañana en la parte práctica, pues antes de iniciar, se estará compartiendo la respuesta. Así Nos es. dice Altagracia, Federico, que son las tres siguientes después de la que está en pantalla. Esta es la tercera. Ahí está la diapositiva que a usted le interesa. Bien, continuamos entonces. Federico, nos dice Yanelka que no pudo escuchar su respuesta porque perdió la conexión. La pregunta de la señora Yanelka decía que si una agencia de viajes debe en el llenado del 606 retener o adelantar el ITEVIS. En el 606 yo solamente reporto la factura de adquisición de bienes y servicios. Al igualmente, cuando pague esa factura, entonces es el mes en que yo voy a reportar la retención. Bien, ahora para adelantarme el ITEVIS tiene que ser en el IT1, en el mes que yo efectúe la retención, en ese mismo mes que presente mi IT1 es que lo voy a presentar para fines de deducción. Pero recuerde que lo que yo retengo no es una deducción. Lo que yo retengo es para yo ingresar al fisco porque no es mío y yo se lo retuve a un tercero. Mi ITEVIS que yo pagué sí lo adelanto al 100%, pero la proporción que retuve yo tengo que pagarla al nombre de esa persona, en nombre de la persona que yo le retuve, porque yo soy responsable de esa retención. Es decir, que eso tiene doble efecto. Primero, me adelanto el ITEVIS 100% porque es un gasto, pero el efecto de yo retener, quedarme con esa parte del impuesto o el 100% del impuesto, ya es una obligación que yo tengo que pagarlo, ¿verdad? En nombre de ese tercero que yo le retuve y así lo ingreso al fisco. Tiene ese doble efecto. Bien, muchísimas gracias, Federico. Vamos a compartirles a través del chat el enlace con la post-evaluación para que la vayan completando mientras continuamos con las preguntas que quedan. Entonces, como indicamos al inicio de esta actividad, esta es una post-evaluación, la cual tiene como objetivo medir el nivel de conocimiento de ustedes ya después de escuchar el facilitador, así como también pues obtener información, obtener su opinión con relación a esta capacitación al facilitador y a la logística que hemos desarrollado o utilizado para esta actividad. Así que mientras continuamos con las preguntas, pueden ustedes ir completando el enlace con la evaluación que está colgado en el chat. Continuamos entonces, Federico, con la siguiente pregunta que tenemos por aquí, que es de Isabel Pinales. Dice, una empresa que se dedica al servicio de transporte debe adelantarse el ITEVIS en el 606. Si su actividad económica es única y exclusivamente el servicio de transporte de carga de personas, y esa es su única actividad, y usted no realiza otro tipo de actividad que esté grabada, entonces sí, todo lo que es el ITEVIS pagado en la adquisición de bienes y servicios, usted lo va a presentar en el 606, pero lo va a presentar al costo, porque usted tiene ventas 100% exentas y no hay forma de cómo compensar o liquidar lo que es el ITEVIS. Bien, continuamos entonces con la siguiente pregunta, que es de Carmen Nelly. Dice, si una persona física acogida al RCT factura a una persona física de régimen ordinario con contabilidad organizada, ¿quién debe pagar el ITEVIS? Excelente pregunta. Aquí quien debe retener es la persona física o jurídica que esté en el régimen ordinario, le va a retener a la persona física o jurídica que está acogida al RST. En cuanto al ITEVIS, al 100%. En cuanto a renta, se lo va a retener a la persona física, si aplica para el 10 o aplica para el 2%. Bien, gracias, Federico. Aquí tenemos dos preguntas que pues ya se ha repetido, es con relación al material que hemos trabajado en el día de hoy. Y por el momento la presentación no puede ser compartida, lo que sí podemos compartirle una vez la plataforma y tengamos el listado ya de ustedes como participantes, serían los enlaces digitales
desde nuestra biblioteca virtual, que es de donde se toma toda la información para preparar esta presentación que ustedes están viendo en esta jornada. Que la presentación como tal no podemos compartirla, pero sí el material de apoyo. Entonces continuamos, Federico, con la siguiente pregunta. Mientras les invitamos a que por favor nos completen el enlace con la evaluación. Recuerden que es muy importante para nosotros contar con estas informaciones, así como también su apreciación con relación a esta capacitación, que pueden también expresarla a través del formulario. Disculpa, Continuamos. Ismaela, tengo una inquietud de una participante llamada Ana. Parece que me escribió directo y no se percató que estaba directo a mi persona. Dice que para las cooperativas, la DGI da el mismo tratamiento que se da a las ONG a los fines de autorizar la extensión del ITEVIS. Pues sí, el mismo tratamiento. Bien, gracias, Federico. Continuamos entonces con la siguiente pregunta de Maciel Rosario. Dice que si las personas físicas que están registradas como transporte de personas deben facturar con ITEVIS. Bueno, en el caso del transporte de carga y de personas, si esa es mi actividad económica, yo facturo sin ITEVIS porque está exento por ley. Artículo 344 del Código Tributario, y también nos vamos al artículo que tiene el reglamento 29311, que habla de las exenciones. Ahora bien, si fuera el caso contrario, de que es una prestación accesoria, es decir, vamos a poner el ejemplo, una ferretería que vende unos materiales, su venta es comercial, pero no tiene registrada la operación de transporte, de carga, por ejemplo, entonces cuando brinda el servicio de transporte de carga, sí va a estar grabado con el ITEVIS porque esa no es su actividad económica como tal. Para ello debe tenerla en su RNC como actividad secundaria o tercera o cuarta, pero debe tenerla. De lo contrario, estaría grabada como prestación accesoria. Gracias, Federico. Nos dice Yuli que se confundió sobre una de las respuestas con relación a adelantarnos el total del ITEVIS y pagar la parte retenida en la fecha de pago. Vamos a suponer, Julie, que bueno que así nos gusta, que cuando tengan una duda, nos pregunten nuevamente. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Usted y yo, Julie. Usted, eh, yo le compro a usted como persona física, ¿verdad? Vamos a hacerlo así, como persona física. Yo soy empresa, usted persona física. Usted me brinda a mí un servicio profesional. Vamos con los mismos ejemplos de los 5,000 pesos facturados, los 900, que son de ITEVIS. Entonces, ¿qué va a pasar? Para mí, que soy el comprador, yo me adelanto el gasto de los 900, porque me corresponde por ley adelantarme ese ITEVIS. Pero al momento de yo pagarle a usted, yo no le pagué los 900 pesos con los 900 pesos, que debía habérselo pagado. Yo lo retuve al 100%. Y como yo me quedé con ese dinero correspondiente a ese ITEVIS, yo soy responsable de pagarlo a nombre suyo al fisco para los fines de recaudación. Ese es el doble efecto que tiene. Bien, gracias, Federico. Entonces, aquí hay una pregunta, no está relacionada directamente al tema, pero sí tiene un poco de similitud. Te la voy a leer, Federico, porque sé que maneja la respuesta. Y es de Rosángela, dice que es el RCT y quienes están sujetos a estos. El RST, vamos a decirlo de manera llana, es un método, es un régimen especial que fue creado para que los micro y pequeños contribuyentes puedan cumplir con facilidad sus obligaciones tributarias, aprovechando las ventajas y los beneficios que tiene este régimen. Pueden acogerse las personas físicas y las personas jurídicas, ambos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento 125-19. Excelente, Federico. Muchísimas gracias. Y su respuesta, señora Rosángela. Entonces, les invitamos a que por favor, los que aún no han completado el enlace con la evaluación, lo hagan en este momento. Para nosotros es muy importante contar con su valoración, así también con sus sugerencias, que también pues en caso de que apliquen y puedan pues evaluarse, así será. Recuerden que todas sus opiniones pueden ser oportunidades de mejora para nosotros.
Así que por favor, les invitamos a que nos colaboren con el llenado. Por acá, Federico, hasta el momento no veo más preguntas. Bueno, sí tenemos una aquí de Freddy Leida. Dice que por aclarar que si la empresa, sus ventas son grabadas y le vende a una empresa exenta por destino, el ITEVIS que pagó en los o el servicio de la empresa, por ejemplo, teléfono, alquiler, etcétera, que sí tengo que llevarlo a la proporcionalidad. Correcto. Así es. Bueno, vamos a aclarar. Vamos a aclarar esta parte. La proporcionalidad tiene condición para aplicarse como para no aplicarse. Si mis ingresos son 100% grabados, no aplica. O si mis ingresos son 100% exentos, tampoco aplica. Para que aplique, yo debo de vender grabados y exentos combinados. Ahora bien, dentro de mis ventas, si yo tengo una venta exenta por destino, pero todo esto está grabado, ahí no aplica porque se consideran grabados. Tan sencillo como eso. Tengo que tener otras ventas que sean exentas por ley, por ejemplo, para poder aplicar proporcionalidad. Pero para los fines, como es por destino, se consideran 100% grabadas. Entonces ahí no aplicaría proporcionalidad. Bien, gracias Federico. También nos escribe Freddy Leida, que muchas Permíteme un gracias. momentito, Ismelda. Realmente he confirmado que lo que nos comentó el señor Basilio, y si la norma 0904 sobre espectáculos públicos fue derogada, realmente. Ya no está en vigencia. Excelente, Federico. Muchísimas gracias por la aclaración. Entonces, también al señor Basilio por el aporte. Entonces, vamos a verificar si tenemos más preguntas por acá. Por el momento no vemos más preguntas. Sí, vamos a solicitarles, si dentro de sus posibilidades, si tienen cámara, si pueden encenderlas para tomar una foto de grupo. Es un instrumento de medición solamente, es una evidencia de la actividad y no va a ser la imagen publicada a través de ninguna red social. Es simplemente como evidencia y soportes de esta actividad. Mientras les invitamos a los que aún no han completado el formulario de evaluación para que lo hagan y nos colaboren con esta parte. De antemano, muchísimas gracias por su participación, como siempre agradeciendo a la Dirección General de Impuestos Internos por estar con nosotros y aportar. El día de hoy tenemos al presidente de nuestra institución con nosotros, el licenciado Basilio Sánchez. Adelante, licenciado Basilio, para dar unas palabras de cierre. Ángel, tenemos al licenciado Basilio Sánchez allí.